Hola, yo soy Naka Mandinga, del proceso de comunidades negras de Colombia. Vale la pena dar a conocer que a mí me bautizaron en 1956 con el nombre de Jorge Isaac, uno más de los nombres que la colonización europea impuso en América. Pero después yo descubrí que mis antepasados fueron secuestrados al occidente de África, en ese territorio que hoy está ocupado por los estados de Malí, Guinea Conakry y Costa de Marfil, donde quedaba el antiguo reino de los Mandinga. ¿Sí? De allí trajeron a mi tatarabuelo Juan Bautista Mandinga, quien llegando a América, propiamente al río Yurumangui como esclavo, se cimarronó. Yo soy descendiente de los Mandinga, por eso asumí el nombre de Naka Mandinga y lucho con ese orgullo Mandinga. Yo soy Carlos Rosero, del proceso de comunidades negras en Colombia y en este momento de la Autoridad Nacional Afrocolombiana de la Secretaría Operativa. Hay una historia en el caso del río Yurumangui que habla de un palenque. Yo siempre confundo el nombre. Precisamente, tan claro, ese es el palenque el desparramado. ¿Sí? Un grupo de esclavos liderados por mi tatarabuelo Juan Bautista Mandinga se escaparon del dominio de Pedro Agustín Valencia, el esclavista de Yurumangui. Huyeron río arriba y construyeron el palenque el desparramado, ¿sí? Donde comenzaron a vivir ya como hombres libres, nuevamente conformaron su familia. ¿Sí? Posteriormente, cuando ya Pedro Agustín sale del río, esa gente retorna otra vez a Junta con sus descendientes a vivir como hombres libres en esa comunidad que hoy se llama Junta de Yurumangui. En un momento de comienzos del siglo XXI hubo una situación muy crítica en el caso del río Yurumangui. Había muchas amenazas para la comunidad en términos de desplazamiento forzado interno. Creo que hubo una masacre en la desembocadura del río Yurumangui y las comunidades estuvieron, se me olvida en este momento la palabra, técnicamente estuvieron confinadas. En ese momento Yurumangui alcanzó a ser uno de los puntos más altos y de referencia en la historia de resistencia de la gente negra al desplazamiento forzado interno. ¿Cómo fue esa historia a ti que te tocó vivirla desde dentro, desde las propias comunidades? A ver, Yurumangui ha sido uno de los ríos del Pacífico que ha sufrido más intensamente la amenaza por parte de diferentes actores. ¿Sí? A comienzo de los años 90, la amenaza que sentíamos era mayormente de las multinacionales, ¿sí? Los macros y megaproyectos que se habían diseñado sobre el territorio del Pacífico y particularmente sobre Yurumangui. ¿Sí? Posteriormente viene la presión de los paramilitares, ¿sí? Sobre nuestras comunidades. Se cometieron masacres en la parte baja del río Yurumangui, propiamente en la vereda El Firme. ¿Sí? Un grupo de paramilitares entró y con hacha descuartizaron a 7 pescadores. ¿Sí? Eso provocó el terror de mucha gente. Hubo desplazamiento. Pero nosotros como organización comenzamos a animar a nuestras comunidades y hacerles entender que eso estaba motivado por el deseo que había de apoderarse de nuestros territorios. Y recomendamos un modelo de desplazamiento que le llamamos el desplazamiento interno. ¿Sí? Cuando una comunidad se encontraba en inminente situación de riesgo, la comunidad siguiente vecina se preparaba para recibirlo. En vez de desplazarse saliéndose del territorio, la gente se movía dentro del mismo territorio. ¿Sí? Y desarrollamos medidas de contingencia como el de construir sitios de albergues en sitios estratégicos, ¿sí? Y zonificamos a la población en muchas veredas, ¿sí? Un grupo de personas
tenía como dirigente a un determinado líder que en un momento de amenaza inminente, ese líder los conducía al sitio donde iban a protegerse. ¿Sí? Pero como te digo, la amenaza se ha ido transformando. Pero desde ese momento, hace 25 años, nosotros los yurumanguireños tomamos la determinación de defender nuestros derechos, los derechos que nos asisten como pueblo afrocolombiano. ¿Sí? Derecho al territorio, derecho a la identidad cultural, derecho a la opción propia de futuro. ¿Sí? Y hoy lo que nosotros ratificamos ante Colombia y ante el mundo es nuestro compromiso de seguir defendiendo nuestros derechos como pueblo afrocolombiano. En este momento estamos en una situación en la que en este país, en Colombia, se está hablando de una salida negociada al conflicto armado. Hay una negociación entre la guerrilla de la FARC y el Estado colombiano. Hay otro esfuerzo de negociación también que no está en la parte pública, también entre el Estado y la insurgencia del ELN. En el caso de la FARC, la Autoridad Nacional Afrocolombiana y el Consejo de Paz Afrocolombiano han planteado dos iniciativas. Una, que en La Habana se reciba una delegación de afrocolombianos para que plantee en sus propias palabras la situación que están viviendo las comunidades, y dos, que se constituya un grupo de trabajo para mirar las garantías y la implementación de los derechos de la gente negra, indígena, gitana y raizal en este país. La voz de los afrocolombianos está invisibilizada en las negociaciones de paz. ¿Tú qué piensas de eso, Naca, a la luz de la experiencia que ustedes han tenido en Buenaventura y en todo el Pacífico? Una comunidad que ha sido duramente afectada por el conflicto armado interno, pero que su presencia y su voz no tiene el peso significativo que augura una situación como esa para la gente negra en el futuro inmediato, en la implementación de unos acuerdos de paz donde las iniciativas nuestras no han sido consideradas. Esa es una de las preocupaciones que nos asisten. Desde el momento en que se instala la mesa de diálogo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, nosotros vimos con buenos ojos ese proceso, porque consideramos que la salida negociada al conflicto armado es la mejor alternativa que hay. Pero inmediatamente después de instalada la mesa, nos llevamos una gran decepción cuando escuchamos primero que el jefe de la negociación por parte del gobierno plantea que el modelo económico no entra en discusión en esa mesa de diálogo. Y nosotros conocemos, por decir algo, que el principal generador de violencia en Colombia ha sido ese modelo económico que cada día reproduce desigualdades. Si eso no entra en discusión, pues nosotros consideramos que lo que resulte de allí no va a ser una verdadera paz. Allí puede haber un acuerdo entre las partes, pero eso no significa la paz para Colombia. Y mayormente la preocupación de nosotros que nos asiste es porque la negociación que se está haciendo, se están negociando sobre derechos que ya están reconocidos para el pueblo afrocolombiano, ¿sí? Y la voz de nosotros no ha sido escuchada en ese espacio. Eso es para nosotros una grandísima preocupación, ¿sí? Y que pensamos que hay que seguir haciendo el esfuerzo para abrir espacio en esa mesa de negociación, ¿sí? Yo recuerdo que a comienzos de 2001 tú recibiste un golpe enorme en tu familia, fueron asesinados varios de tus sobrinos, ¿no? Sé que tú conoces como pocos en el Pacífico la situación de las comunidades. FARC ha anunciado una
un cese al fuego unilateral nuevamente a partir del 20 de julio, es decir, la semana que sigue. ¿Sí? Eso llena a la gente negra en el Pacífico de expectativas porque abre una posibilidad. ¿Qué es lo que se vivió en la gente negra en el último tiempo cuando FARC desarrolló un conjunto de acciones y qué pasó en las En el caso particular de Yurumangui, mediados de los años 90, cuando se crea el Consejo Comunitario del Río Yurumangui, yo fui el primer representante legal. ¿Sí? A partir de ese momento, la FARC comienza a hacer presencia en el río Yurumangui. En mi condición de representante legal, ¿sí? Y obedeciendo una orden de mi comunidad, yo me acerqué al comandante de la FARC y le hice conocer que nosotros veníamos adelantando un proceso organizativo por la defensa de nuestros derechos y que si bien es cierto ellos estaban por fuera de la ley, al menos a la comunidad debían respetarla. ¿Sí? A eso obedeció mi conversación con ese comandante. Pero esa conversación que yo estuve con ese comandante se filtró, llegó a oídos de los paramilitares y de la misma fuerza pública. ¿Sí? Y entonces ellos no les cabía en la mente de que un líder comunitario pudiera interlocutar con un comandante de la FARC para exigirle el respeto a los derechos de sus comunidades. ¿Sí? Lo que creyeron es que yo iba a hacer acuerdos con la FARC para delinquir. ¿Sí? Y entonces a raíz de eso me sentenciaron a muerte. ¿Sí? Me sentenciaron a muerte. Yo desarrollé múltiples estrategias para esquivar las acciones de los paramilitares. Pero mis familiares desafortunadamente cayeron en esas emboscadas que me hicieron los paramilitares. ¿Sí? En septiembre del año 2000, en Buenaventura, el casco urbano, en el barrio Las Palmas, casco urbano del puerto de Buenaventura, yo escapé a una incursión paramilitar. Y ese día me mataron 7 miembros de la familia, 5 sobrinos y 2 primos. ¿Sí? Y después vino esa cadena de asesinatos y desapariciones contra los familiares míos. Yo he perdido 14 miembros de mi familia a manos de los paramilitares. ¿Sí? Pero eso no ha sido suficiente para que yo renuncie a mi compromiso de luchar por la defensa de los derechos de nuestras comunidades. El Estado nunca, en nuestra experiencia, ha sido un garante pleno de los derechos de la gente negra. Tú sabes que yo conozco también mucho de lo que fue la masacre del Naya y el recorrido último que terminó en el caso del río Yurumangui con la masacre del Firmes. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue la participación de la fuerza pública en eso? Yo me acuerdo que yo tengo la impresión, sí, de eso, como que los paramilitares bajaron matando a la gente del Alto Naya, ya lo habían hecho en el norte del Cauca, y terminaron en una situación muy difícil, no conocían el Naya, y la primera impresión que tengo es que el ejército, cuando los capturó, los libró de una situación que era muy difícil para ellos. Pero ¿qué pasó en el caso del Firme? A ver, una cosa que yo conozco por información de las comunidades del Naya es que cuando los paramilitares bajaban por la cuenca del río Naya y llegaron ya a la parte media, venían siendo arrinconadas por la guerrilla de las FARC. ¿Sí? Venían siendo arrinconadas por la guerrilla de las FARC. Y la infantería de marina, que estaba en la parte de abajo, se instaló en la vereda Sagrada Familia. Cuando bajaban por la margen derecha los paramilitares, el ejército comienza a disparar. Y de allá le gritan los paramilitares: no disparen,
que no somos FARC, somos paramilitares. En ese momento cesan los disparos. ¿Sí? El comandante de la infantería que estaba allí le dice: te dejo pasar si me dejas unas armas. Y él lo que contesta: no, yo voy hasta Merizalde donde está tu jefe, porque a mí nunca me han pedido armas. ¿Sí? Continuaron ellos hacia abajo. Cuando estaban ya cerca a Puerto Merizalde, la infantería de Marina comienza a capturar a los paramilitares. Y por la información que dio uno de los imputados del bloque Calima en una audiencia que celebramos en Buenaventura, en el marco de ese proceso de justicia transicional, uno de los imputados declaró esos hechos. Cuando él miró que la infantería de Marina estaba capturando a sus hombres, se dirigió a Buenaventura, donde un coronel de la infantería de Marina, a solicitarle ayuda. El coronel le responde: ya no puedo hacer nada por ti, porque hay una orden presidencial, pero te recomiendo que realices una acción contundente en un sitio cercano, y de esa manera podemos desviar la atención. Yo traslado mis fuerzas hacia ese sitio y tú aprovechas para sacar tus hombres por allá. Y dice que esa fue la manera como ellos hicieron la masacre en el Firme, por recomendación del coronel de la infantería de Marina de Buenaventura. Fueron y masacraron a los pescadores del Firme. Entonces el ejército que estaba en Merizalde se traslada hacia el Firme, y él aprovecha y saca sus hombres por la desembocadura del río Micay. Una cosa también importante en el momento: la ley 70 va a cumplir 22 años de haber sido promulgada, y siguen sin reglamentar los capítulos 4, 5, 6, 7. Eso ha generado una situación de enorme vulnerabilidad para nuestra gente. Adicionalmente, estamos en la situación más difícil, porque en toda la generación nuestra de reconocimiento e implementación de derechos, en la interlocución con el gobierno y en el ejercicio de la consulta previa. Y una prueba de ello es que en el plan de desarrollo que acaban de aprobar y que está vigente, solo hay 2 artículos para la gente negra. Tú y yo trabajamos duro en los últimos 20 años. ¿Cómo estás viendo el panorama de interlocución nuestro con la institucionalidad en este país? Muy preocupante, muy preocupante. Es decir, el reconocimiento de derechos para la comunidad negra se ha convertido en una amenaza para el modelo estatal, ¿sí? Se ha convertido en una amenaza. La ley 70 y aquellas normas que reconocen derechos de los grupos étnicos en Colombia son vistos como un obstáculo para ese modelo de desarrollo que ellos conciben, ¿sí? Entonces no hay la mínima voluntad por parte del gobierno nacional para avanzar en la reglamentación de la ley 70, para que la gente pueda acceder al disfruto de esos derechos que ya están reconocidos. Para ello necesitamos desarrollar algunas estrategias, entre ellos buscar la solidaridad internacional, ¿sí? Para intentar sensibilizar al gobierno colombiano para que cumpla con un compromiso que ya ha adquirido. El gobierno colombiano es suscriptor del convenio 169 de la OIT, convenio que ya está ratificado por el Estado colombiano, y aquí no se cumple en lo mínimo en lo establecido en ese convenio. Yo siempre expreso una preocupación, y es la que el reto que nos estableció a nosotros la Constitución de 1991. Esa Constitución del 91, además de reconocer a Colombia como un país pluriétnico y multicultural, reconoce la diversidad cultural de este país. Esa misma Constitución propone atender esa diversidad a partir de un Estado organizado en forma de república unitaria,
Como usted puede ver, esos dos conceptos no armonizan fácilmente, ¿sí? Y el reto que nos crea eso es la de construir unidad a partir de la diversidad. Pero yo hoy sigo considerando que los legisladores y los administradores de este país han sido inferior a ese reto que le estableció la Constitución de 1991. ¿Sí? Necesitamos sensibilizar a la comunidad internacional al mismo tiempo que vamos formando a nuestra gente en la exigencia de sus derechos. Una última cosa, Naka. Tú y yo estábamos en Ginebra en 2001, en una de las precones previas a la tercera conferencia mundial contra el racismo que tuvo lugar en Sudáfrica. Ahora estamos en la década de los afrodescendientes que empezó este 1 de enero y muchos pensamos que un centro de la década que tiene como lema justicia, reconocimiento y desarrollo tiene que ser poner en la mesa de la discusión el tema de la deuda histórica con la gente negra o de la reparación histórica por la esclavitud, el colonialismo y la trata de esclavos, que son asuntos que cruzan todos los días de nuestra vida. ¿Qué piensas tú del tema de la reparación histórica? Yo creo que esa deuda, primero, ya está reconocida. La conferencia de Durban reconoció el tráfico transatlántico de africanos y la institución de la esclavitud como crimen de lesa humanidad. ¿Sí? Yo he escuchado en los últimos 3 gobernantes de este país hablar de la deuda que existe con los afrocolombianos. El primero que se lo escuché fue el presidente César Gaviria cuando se sancionaba la ley 70 en Quito. ¿Sí? Posteriormente, en una de las audiencias del presidente Uribe, también lo escuché. Y por último, el día de la instalación del primer Congreso Nacional Afrocolombiano Raizal y Palenquero en Quito, se lo escuché al presidente Juan Manuel Santos hablar de la deuda que hay con los afrocolombianos. Pero ninguno se compromete a resarcir el daño ocasionado a los afrocolombianos. ¿Sí? Si bien es cierto, las discusiones que vimos nosotros en la conferencia de Durban fueron necesarias e importantes, y a través de ella logramos que eso fuera reconocido como crimen de lesa humanidad, ese tema no hace parte de la agenda diplomática de los gobiernos de América Latina. ¿Sí? Es necesario incidir en la sensibilización, ¿sí? Y que haya una especie de presión internacional, ¿sí? Para exigir el pago de esa deuda. ¿Sí? Es un trabajo que tenemos que continuarlo. Este final de agosto están convocadas para Bogotá la 4ª sesión de la Autoridad Nacional Afrocolombiana y una jornada de movilización por el reconocimiento y el respeto de los derechos de la gente negra, tanto en paz como en el marco del conflicto armado interno. ¿Cuál es tu mensaje para que la gente negra se movilice en este país, gane la calle, gane el reconocimiento y gane el ejercicio pleno de sus derechos? El mensaje es simple: reconocer que a los negros en este país nunca nos han regalado nada, ¿sí? Lo poco que nosotros hemos podido conquistar en materia de reconocimiento de derechos ha sido fruto de los esfuerzos, del trabajo, de las movilizaciones que se han hecho, ¿sí? Si bien es cierto, hoy hemos conquistado en materia de reconocimiento jurídico algunos derechos, hoy esos derechos no están siendo aplicados para nuestras comunidades. Yo aprendí de un movimiento de resistencia italiana, los compañeros de Ya Basta, cuando me decían que la única manera de poder defender los logros obtenidos mediante una lucha es seguir luchando. ¿Sí? Entonces la invitación para los hermanos afrocolombianos es salir masivamente a la calle a movilizarse por la exigencia de nuestros derechos, que es el único camino que nos queda,
¿sí? Estamos ante una oligarquía insensible, ¿sí? Y la única manera es movilizarnos contundentemente para exigir el reconocimiento y la aplicación de nuestros derechos.